Un saludo cordial y afectuoso para toda la audiencia y para el Ministerio Verdad Adventista. Agradezco a Dios por el privilegio de estudiar juntos la lección número 2 para el sábado 14 de enero, los pactos de Dios con nosotros. Si obedeces cabalmente la voz del Señor tu Dios para cumplir todos sus mandamientos que te prescribo hoy, el Señor tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Además, las siguientes bendiciones vendrán y te alcanzarán si obedeces la voz del Señor tu Dios. Deuteronomio 28, versículo 1 y 2. El desarrollo del plan de la salvación es el fiel cumplimiento del pacto concebido desde la eternidad y antes de la fundación de nuestro mundo. Primera de Pedro 1 del 18 al 20, en el cual Dios nos ofrece la vida eterna si somos fieles hasta la muerte. Apocalipsis 2:10. En los beneficios de este pacto Dios ofrece perdonar nuestros pecados, librarnos de la esclavitud de Satanás y de la muerte, y darnos finalmente la vida eterna. La palabra de Dios lo presenta como un pacto bilateral. Dios y el hombre asumen compromisos y lo prometido es condicional al cumplimiento de lo estipulado. Nuestro Señor Jesucristo explica a Nicodemo con claridad los elementos del pacto en Juan 3:16. Dios por amor nos concedió el mayor don del cielo, a su Hijo único, manifestado en carne, quien daría en sacrificio su vida santa e inmaculada y derramar su sangre para darnos el perdón de nuestros pecados. Y nuestra parte consiste en aceptar a y creer en Cristo como nuestro único Salvador. Y si perseveramos recibiremos los beneficios referidos y además la restauración de la imagen divina casi destruida por el pecado. Y en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hechos 4:12. El ser humano tiene la potestad por el libre albedrío de aceptar o rechazar la oferta de la gracia divina. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya está condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Juan 3:18. Nuestro estudio trata del pacto de Dios con los seres humanos y las leyes y principios en que se basa, y meditaremos en dos aspectos importantes. 1. El pacto de la salvación. 2. Las obligaciones en el pacto, finalizando con las aplicaciones pertinentes. Comencemos con el pacto de la salvación. Somos hijos de Dios por derecho de creación y redención, unidos a la familia celestial. El propósito original fue interrumpido por el pecado de Adán y Eva, y Dios en su amor les comunicó el pacto que había contraído desde antes de la fundación del mundo para darles la oportunidad de salvación. Génesis 3:15 y Juan 3:16. La Biblia registra pactos bilaterales entre seres humanos y nos asombra cómo la majestad del universo haya condescendido a entrar en relación de pacto con el hombre caído y confirmar que si se cumplen las condiciones lo prometido tendrá lugar. Y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. 2 Corintios 6:16. Para su desarrollo se requirió la humillación del Inmaculado Hijo de Dios. Haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Filipenses capítulo 2 del 5 al 9. Habría sido una humillación casi infinita para el Hijo de Dios revestirse de la naturaleza humana, aun cuando Adán poseía la inocencia del Edén. Pero Jesús aceptó la humanidad cuando la especie se hallaba debilitada por 4000 años de pecado. Como cualquier hijo de Adán aceptó los efectos de la gran ley de la herencia, mas Él vino para compartir nuestras penas y tentaciones y darnos el ejemplo de una vida sin pecado. El deseo de toda la gente es página 32. En Edén, antes de su expulsión, fue revelada esta verdad a Adán y Eva en Génesis 3:15, y fue ilustrada con la muerte del primer cordero, Apocalipsis 13:8, y con sus pieles les vistió de la salvación. Génesis 3:21, Isaías 61:10. Por 4 milenios estos ritos anunciaron la muerte futura de Cristo como Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Juan 1:29. ¿Significa este pacto la salvación de toda la humanidad incondicionalmente como lo afirma el universalismo? No. El don está disponible para todos, pero cada uno tiene la facultad de libre albedrío para aceptarlo o rechazarlo.
Juan 3:16 establece la condición de creer y aceptar el sacrificio de Cristo para la salvación. Y Dios respeta de esto de forma inalterable y no forzará a nadie. Dios invita, y si elegimos correctamente seguir el plan para nuestra redención, seremos salvos. Debiera recordarse que las promesas y amenazas de Dios son igualmente condicionales. Mensajes Selectos, tomo 1, página 76. Todos están decidiendo ahora su destino eterno. Maranata, el Señor viene, página 111. Continuamos con las obligaciones en el pacto. El decálogo es la base del pacto. Deuteronomio 4:13 dice, y Él os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra los 10 mandamientos y los escribió en 2 tablas de piedra. Y en el libro de Deuteronomio se enfatiza la condicionalidad del cumplimiento de las promesas del pacto. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán, si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Deuteronomio 28, 1 y 2. Deuteronomio 7:12 dice, y por haber oído estos decretos y haberlos guardado y puestos por obra, Jehová tu Dios guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres. Pero si desobedecían, como consecuencias del pecado y de la rebelión, vendrían sobre ellos todas las maldiciones del pacto. Deuteronomio 28 del 15 al 68. Sus únicas alternativas eran la obediencia o la desobediencia, el camino de la vida o el camino de la muerte. Pero la instrucción divina no se limitó a dar un conocimiento intelectual, sino que demandaba de ellos el colocar sus vidas en armonía con la voluntad de Dios. Por lo tanto, las elecciones del hombre son determinantes. Si elegían seguir y servir a Dios, serían un canal de bendiciones, y el obedecer a Dios no era una misión imposible. Porque este mandamiento que te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti ni está lejos. No está en el cielo para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo y lo traerá y explicará para que lo cumplamos? Ni está al otro lado del mar para que digas, ¿quién cruzará por nosotros el mar y lo traerá y nos lo explicará a fin de que lo cumplamos? Porque la palabra está muy cerca de ti, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. Deuteronomio 30 del 11 al 14. Los mandamientos de Dios no son gravosos, están al alcance del ser humano. La voluntad de Dios está cerca de ellos para que la conocieran y la practicaran, y esto le garantizaría la vida presente y la vida eterna. La respuesta de gratitud y el reconocimiento del pueblo eran parte significativa en el pacto. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Proverbios capítulo 3, versículos 9 y 10. Las primicias, hebreo resh yit, significa primero, principio, lo mejor. Dios debía recibir lo mejor de las posesiones y ganancias, lo mejor del tiempo, lo primero del vino, del aceite, cereales o frutas. Y el hijo primogénito era suyo, aunque podía ser redimido mediante el pago de dinero. Éxodo 13:13 y Números 3 del 46 al 48. El principio establecido aquí es de dar de lo recibido por la generosidad divina, darle lo primero, las primicias, darle en primer lugar porque Él es el dador y el soberano del universo, y devolverle el diezmo requerido por Él y las ofrendas de gratitud. Las instrucciones dadas por el Espíritu Santo por medio del apóstol Pablo concernientes a los donativos presentan un principio que se aplica también al diezmo. Cada primer día de la semana cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya sido prosperado. 1 Corintios 16:2. Aquí se incluye a los padres y a los hijos. Esto se dirige no solo a los ricos, sino también a los pobres. Cada uno dé como propuso en su corazón, guiado por la sinceridad y la consideración del plan prescrito por Dios, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. 2 Corintios 9:7. Los donativos hay que darlos en consideración a la benevolencia de Dios manifestada hacia nosotros. ¿Qué tiempo más apropiado podría elegirse para apartar el diezmo y presentar nuestras ofrendas a Dios? En el día de reposo. Pensamos en su bondad.
Hemos contemplado su obra en la creación como una evidencia de su poder en la redención. Nuestros corazones están llenos de gratitud por su gran amor. Y ahora, antes de que vuelva a comenzar el tráfago de la semana, le devolvemos lo que es suyo y con ello una ofrenda para manifestarle nuestra gratitud. En esta forma, nuestra práctica constituirá un sermón semanal que declara que Dios es el dueño de todos nuestros bienes y que Él nos ha hecho mayordomos suyos para que los empleemos para su gloria. Cada acto de reconocimiento de nuestra obligación hacia Dios fortalecerá el sentido del deber. La gratitud se profundiza cuando la expresamos y el gozo que proporciona es vida para el alma y el cuerpo. Review and Herald del 4 de febrero de 1902, Consejos para Mayordomía Cristiana, página 85. Nuestro Redentor requiere mucho más de lo que le damos. El yo interpone su deseo en primer lugar, pero el Señor requiere todo el corazón, todos los afectos. Él no ocupará otro lugar que no sea el primero. ¿Y no debiera ser Cristo nuestra primera y más elevada consideración? ¿No debiera requerir Él esta señal de nuestro respeto y lealtad? Estas cosas sirven de fundamento a la vida de nuestro propio corazón en el círculo del hogar y en la iglesia. Si los sentimientos, la mente y el poder y la vida se rinden completamente a Dios, si los afectos le son entregados totalmente, le daremos el lugar supremo en todo nuestro servicio. Nadie tiene preferencia delante de Él en nuestros donativos y ofrendas. Tenemos un sentido de lo que significa ser socios con Cristo en la sagrada empresa. Testimonios para la Iglesia, tomo 6, página 108. Porque yo, Jehová, no cambio. Por esto los hijos de Jacob no habían sido consumidos. Traed todos los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra ni vuestra vid, en el campo será estéril. Dice Jehová de los ejércitos, Malaquías 3, versos 6 y versos 10 y 11. La frase, yo Jehová no cambio, implica que Dios no ha cambiado su opinión acerca del pecado, que es la infracción de la ley, primera de Juan 3:4, ni ha cambiado todos sus mandamientos, que están afirmados eternamente y para siempre, y hechos en verdad y rectitud en el Salmo 111, versos 7 y 8. No ha cambiado su punto de vista sobre la importancia de la devolución del diezmo. Dios ha sido fiel con Israel, ellos no lo fueron. A pesar de que se había apartado de sus leyes, Dios no los había consumido y en su misericordia les invita a volverse nuevamente a Él, a que se arrepientan del pecado y que efectúen una reforma completa de sus vidas. Pero ellos con un espíritu de justificación propia le preguntan a Dios, ¿en qué hemos de volvernos? Malaquías 3, versos 7 y 8. El profeta acusa a toda la nación y le recuerda que están bajo la maldición por sus omisiones, y la aseveración traed todos los diezmos al alfolí implica que muchos no daban un diezmo íntegro y otros no devolvían nada al Señor, ni siquiera ofrendas. Y esto era tan importante como la debida observancia del sábado y los demás mandamientos de la ley de Dios. Malaquías 3 del 6 al 8. El mismo lenguaje que se emplea en el mandamiento del diezmo se usa también con respecto al sábado. El séptimo día y reposo para Jehová tu Dios. El hombre no tiene derecho ni poder para poner el primer día de la semana en su lugar. Las costumbres y las enseñanzas de los hombres no disminuirán la vigencia de la ley. Dios ha santificado el séptimo día. Esa porción específica de tiempo puesta aparte por Dios mismo para el culto religioso continúa siendo tan sagrada hoy como cuando fue santificada la primera vez por nuestro Creador. Asimismo, el diezmo de nuestras entradas es santo a Jehová. El Nuevo Testamento no promulga de nuevo la ley del diezmo como tampoco la del sábado, porque la validez de ambas se da por establecida y su profundo significado espiritual se considera explicado. Mientras nosotros como pueblo procuramos firmemente dar a Dios el tiempo que Él se ha reservado como suyo, ¿no le daremos también esa parte de nuestros recursos que Él reclama? Review and Herald del 16 de mayo de 1882, Consejos para Mayordomía Cristiana, página 70.
Dios bendice de forma múltiple y también da bendiciones espirituales. La conexión espiritual entre la práctica del diezmo con nuestra relación con Dios y nuestra prosperidad material y espiritual, tanto en tiempos de abundancia como en tiempos difíciles y de escasez, es inevitable. Dios no se rige por los factores terrenales, sino por la fidelidad suya en todo tiempo. Israel vivió ciclos de prosperidad cuando obedecía y desobedecía, y cuando desobedecía, problemas y dificultades venían. Y respectivamente, el papel de la devolución del diezmo fue más que importante en estos factores. La solución de Dios al problema de la maldición es: traigan todo el diezmo al alfolí y probadme en esto para ver si no abro las ventanas del cielo y vacío sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. Malaquías 3:10. El principio bíblico en el Sermón del Monte avanza y pide: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Mateo 6:33. Los principios del reino de los cielos son opuestos a los que rigen este mundo. Son tan esenciales que Cristo los aplica a la vida personal de sus hijos. Si tenemos como anhelo supremo las cosas de este mundo, la riqueza, bienes y placer, no somos diferentes de las naciones que no reconocen a Dios ni saben de sus enseñanzas. Porque todas estas cosas buscan la gente del mundo. Mateo 6:32. Aunque el Señor llamó su atención a su reino de gracia, les aseguró que sus necesidades reales serían atendidas. Esta promesa no debe de considerarse como que estamos eximidos de hacer lo necesario para nuestra subsistencia, pero nos recalca que Dios debe de ocupar en nuestras vidas el primero, el último y el mejor lugar. Debemos desechar todo lo que impide el desarrollo de su justicia en nuestro carácter y el mayor beneficio para su causa. Es común en el mundo el afán temporal pensando en el futuro que aún no les pertenece, pero el reino de Dios nos enseña que cada día tiene su afán y que debemos pedir a Dios lo necesario sin imponernos la carga de la ansiedad y el desgaste para obtener más de lo necesario para sobrevivir. El mundo se afana por el trabajo que nos sacia, por el alimento que perece, por el vivir para comer y para los deleites, y no por el sano comer para vivir y recuperar las fuerzas. Si Dios nos ha provisto más de lo necesario, los principios del reino de los cielos también nos requieren velar por las necesidades de la obra de Dios y de los más vulnerables. La regla de oro nos recuerda: todas las cosas que querráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros por ellos, porque esto es la ley y los profetas. Mateo 7:12. Los principios del reino de Dios son elevados como los cielos de la tierra. Trascienden de lo temporal a lo eterno, de lo material a lo espiritual y de lo individual a velar por el mayor beneficio de la humanidad, y van desde la vida presente hacia la eternidad. Buscar el reino de Dios y su justicia implica buscar la consagración a Dios, la comunión diaria, un caminar con Cristo en el cumplimiento de nuestros deberes, el ver la vida con los ojos de la fe, con la mente y el corazón de Cristo. Y esto dará un sabor de vida para vida, que se trasciende para la eternidad. Y mientras esperamos la gloriosa venida de Cristo, las promesas de Dios nos aguardan. Llegamos a las aplicaciones pertinentes. En nuestra obra no hay nada más necesario que los resultados prácticos de la comunión con Dios. Debemos demostrar por nuestra vida diaria que tenemos paz y reposo en el Salvador. Su paz abrigada en el corazón resplandecerá en el rostro, dará a la voz una fuerza persuasiva. La comunión con Dios ennoblecerá el carácter y la vida. Los hombres sabrán que hemos estado con Jesús así como lo supieron de los primeros discípulos. Esto impartirá al obrero un poder que ninguna otra cosa le podrá dar, y no debe de permitir que se le prive de este poder. La comunión con Dios a través de la oración y el estudio de su palabra no debe de ser descuidado, pues aquí está la fuente de su fuerza. Ningún trabajo para la iglesia debe de tomar precedencia ante la comunión con Dios. Obreros Evangélicos, páginas 526 y 527. Siendo la ley del amor el fundamento del gobierno de Dios, la felicidad de todos los seres inteligentes depende de su perfecto acuerdo con los grandes principios de justicia de esta ley. Dios desea que todas sus criaturas,
el servicio que nace del amor, de la comprensión y el aprecio de su carácter. No haya placer en una obediencia forzada y otorga a todos el libre albedrío para que puedan servirle voluntariamente. Historia de los Patriarcas y Profetas, páginas 12 y 13. El que tiene el amor de Dios derramado en el corazón reflejará la pureza y el amor que existen en Jehová y que Cristo manifestó en este mundo. El que ama a Dios en su corazón no tiene enemistad contra la ley de Dios, sino que rinde obediencia voluntaria a todos sus mandamientos. Y esto es lo que constituye el cristianismo. El que ama en forma suprema a Dios revelará amor a sus semejantes que pertenecen a Dios tanto por creación como por la redención. El amor es el cumplimiento de la ley y el deber de todo hijo de Dios es prestar obediencia a sus mandamientos. La ley de Dios, que es perfecta santidad, es la única verdadera norma del carácter. El amor se expresa en la obediencia y el amor perfecto echa fuera el temor. Hijos e hijas de Dios, página 53. Al dar de lo que se recibe, se aumenta la capacidad para recibir. Hace lugar para una nueva provisión de gracia y de verdad. Recibe una luz más clara y un mayor conocimiento. La vida y el crecimiento de la iglesia dependen de este dar y recibir. El que recibe pero que nunca da, pronto dejará de recibir. Si la verdad no fluye de él hacia otros, pierde su capacidad para recibir. Debemos impartir los bienes del cielo si queremos recibir nuevas bendiciones. Consejo para Mayordomía Cristiana, página 40. El plan de Dios en el sistema del diezmo es hermoso por su sencillez e igualdad. Todos pueden practicarlo con fe y valor porque es de origen divino. En él se combinan la sencillez y la utilidad y no requiere profundidad de conocimiento para comprenderlo y ejecutarlo. Todos pueden sentir que son capaces de hacer una parte para llevar a cabo la preciosa obra de la salvación. Cada hombre, mujer y joven puede llegar a ser un tesorero del Señor, un agente para satisfacer las demandas de la tesorería. Dice el apóstol, cada uno dé aparte según haya sido prosperado y guárdelo. 1 Corintios 16:2. Pero este sistema se alcanza grandes objetivos si todos lo aceptan, y a cada uno sería un tesorero de Dios vigilante y fiel, y no faltarían recursos para llevar a cabo la gran obra de la proclamación del último mensaje de amonestación al mundo. Testimonios para la Iglesia, tomo 3, página 427 y 428. El Señor permite que se presenten circunstancias que demandan el ejercicio de las virtudes pasivas, las cuales aumentan en pureza y eficacia cuando nos esforzamos por devolver al Señor lo que es suyo en diezmos y ofrendas. Usted sabe algo de lo que significa pasar por las pruebas. Ellas le han dado la oportunidad de confiar en Dios, de buscarle en oración ferviente, para que usted pueda creer en Él y confiar en Él con fe sencilla. Mediante el sufrimiento nuestras virtudes y nuestra fe son probadas. En el día de la dificultad es cuando comprendemos cuán precioso es Jesús. Se le dará a usted la oportunidad de decir, aunque Él me matare, en Él esperaré. Job 13:15. Oh, es muy precioso pensar que se nos dan las oportunidades para confesar nuestra fe ante el peligro y en medio del pesar, la enfermedad, el dolor y la muerte. Mensajes Selectos, tomo 1, página 137. Les deseo un feliz sábado en la bendita presencia del Señor.